Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Francisco de Asís, el santo por excelencia de la Edad Media. Hoy es venerado, pero comenzó su vida como pecador empedernido. De joven, en Italia, Francisco era un playboy medieval que se convirtió en soldado, guiado por el ideal de la caballería para luchar en una guerra brutal. Con el paso de los años, un Francisco bien distinto sería la primera persona marcada con los estigmas de la pasión de Cristo. El protagonista del cronovisor de esta semana fue todo un revolucionario, no solamente en vida, en el comienzo de su vida, donde quizás protagonizó hechos que no podríamos enlazar con lo que a la postre desarrolló en su biografía, pues siendo un libertino, siendo un juerguista, participando como militar en la guerra. Bueno, pues la verdad es que San Francisco de Asís, si viajamos al siglo XIII, en definitiva, nos tenemos que quedar con lo que se convirtió, no lo que fue, sino en lo que se convirtió. Y fue un transgresor comprometido con una serie de ideas, pero que revolucionó absolutamente el mundo de la religión en aquella época, incluso con tendencias casi políticas, que hoy todavía tienen mucho que decir, como esa ecología, ese naturalismo, ese amor por los animales y todo lo que nos rodea, ¿no? La figura de San Francisco va a ser el protagonista, como digo, en el cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero será uno de los muchos temas con los que vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Francisco de Asís, San Francisco de Asís, como escuchábamos, que no lo he dicho antes, en un fragmento de un documental que tiene el mismo nombre, San Francisco de Asís, de Canal Historia, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor en la primera parte del programa de hoy. Luego viajaremos a Esparta para conocer la realidad que hay detrás de esta cultura griega del primer milenio antes de Cristo, con algunas referencias que casi podríamos decir que están imbuidas de leyendas urbanas y de cosas que nada tienen que ver con la realidad. En nuestra sección de historia de cine, nuestra sala de cine, vamos a hablar de Eva al desnudo y acabaremos el programa haciendo un itinerario de peregrinación, de iniciación, el Camino de Santiago, con cosas novedosas que seguramente os van a sorprender. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, paz y bien, habría que decirte, porque es el saludo franciscano y además un saludo que me encanta por todas las implicaciones simbólicas y positivas que tiene. Fíjate, yo que soy más de Loyola, más jesuita por nombre, los franciscanos parece que siempre han tenido más reconocimiento, ¿no? Por la sociedad, por todo, ¿no? Por los los estamentos políticos, por las monarquías. Los franciscanos, con San Francisco de Asís a la cabeza, a quien vamos a dedicar el cronovisor, siempre han tenido muy buena fama. Ha tenido buena fama como orden mendicante, porque claro, surge precisamente para asesorar y ayudar a los más pobres. Intentan ir a esa iglesia más humilde, ¿no? Que en la época de San Francisco, pues en fin, precisamente no prevalecía esa humildad, esa pobreza, sino todo lo contrario. Entonces de ahí viene un poco esas órdenes religiosas que surgen en la Edad Media, que surgen en aquel momento, y San Francisco de Asís, precisamente por su obra, por sus acciones, intenta
que esa pobreza se manifieste, que no solo sea teórica. Los jesuitas son posteriores. Entonces sí que hay muchas órdenes dentro del mundo del catolicismo que cada uno tiene una forma de entender no solo la vida ascética o monástica, sino también la teología. De hecho, sabes que había órdenes que algunos defendían la Santísima Trinidad, otros no lo veían bien, en fin, cuestionaban determinados dogmas que hoy por hoy parece que son indiscutibles, pero que en aquella época en absoluto. Y de hecho, muchas de estas órdenes al final se convirtieron en heréticas de alguna manera, ¿no? No se convirtieron en órdenes religiosas, pero sí en movimientos espirituales que intentaban bueno, pues interpretar el cristianismo a su manera. Acuérdate de los cátaros o de los albigenses, en fin, de los famosos bonhombres que intentaron, pues eso, hacer con su disciplina unas obras de caridad, intentar representar a la Iglesia en su aspecto más humilde y de pobreza, y sin embargo fueron considerados herejes y les destruyeron literalmente. O sea, que era una época convulsa donde no estaba muy claro quién era un católico de pro y quién era un hereje. De hecho, Santa Teresa de Jesús, como bien sabes, también estuvo ahí en el límite de haber sido declarada hereje y, por supuesto, no haber sido elevada a los altares. Y San Francisco de Asís tuvo también muchas papeletas, primero para eso, para que le corrieran a gorrazos de pequeño, para que no fuera bueno, pues legalizada su orden, o para que hubiera muerto martirizado, porque es en el fondo lo que él quería, en esas incursiones que hacía al mundo musulmán. Pero bueno, se dieron circunstancias, se podría decir que estuvo protegido por Dios para que hoy San Francisco de Asís sea uno de los referentes del mundo católico, por supuesto el fundador de los franciscanos, y una de esas personas totalmente elogiada y alabada incluso por los ecologistas, ¿no? Por aquel alegato que hizo a favor de los animales y a favor de que todos somos hermanos, sean animales racionales o irracionales. Muy bien, pues aquí nos vamos a centrar en el aspecto más humano, más vital. Vamos a dejar de lado las ideas religiosas. Ser Historia es un programa apolítico, aconfesional, respetamos todas y nosotros hemos crecido en ese marco cristiano y tenemos especial apego, ¿no? Un vínculo afectivo o lo que sea, pero también es cierto que hay mucha gente que nos escucha desde otras confesiones y aquí, como siempre, lo que nos interesa es la parte más histórica de los personajes. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, vamos a viajar, imagino que a la Edad Media. Recordemos, él nació y murió en Asís. Nació en el año 1181 o 182, no está muy claro. Y murió en la misma ciudad italiana en el año 1226. Pero ¿a dónde nos haces viajar esta semana en el cronovisor, Jesús? No, pues te hago viajar a Egipto, a tu tierra querida, y la fecha es el 10 de septiembre de 1219. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en plenas cruzadas, en la Quinta Cruzada. Hay cierta tensión, ¿no? Cierta tensión entre cristianos y musulmanes aquí en Egipto, donde nos encontramos ahora. Sí, estamos en esta Quinta Cruzada durante el asedio a la ciudad egipcia de Damieta, y es el lugar menos adecuado para que un cristiano, un franciscano, esté allí, salvo que busques el martirio. San Francisco de Asís, bueno, ya había demostrado claramente que él tenía su personalidad propia, que tenía carisma, y no se le ocurre otra cosa que ir a ver al sultán Al-Kamil, que es el sultán tanto de Egipto como de Siria, para intentar convertirle. Y si no convertirle, pues bueno, pues morir allí, ¿no? Porque un poco ese tipo de martirio en parte se buscaba para ascender cuanto antes a los cielos, intentando hacer siempre una buena obra, ¿no? Que es intentar convertir al cristianismo, pues ni más ni menos que a un musulmán. Y cuando todas las papeletas iban en contra, porque en el campamento del sultán Al-Malik en el delta del Nilo, pues imagínate el ambiente que había, ¿no? Además con la tensión de que los cristianos estaban asediándolo y que en cualquier momento podía entrar en el campamento y pasar a cuchillo a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, San Francisco
Francesco, en este momento, todavía no ha sido elevado a santo, pues se encuentra con la sorpresa de que es recibido por el sultán junto con su compañero, con Fray Iluminado, y les permite permanecer durante varios días. Y bueno, el sultán, yo creo que por curiosidad, dice, bueno, a ver, estos dos que vienen aquí, que sí, vale, están buscando el martirio, pero no les voy a dar esta gracia, por lo menos de momento, a ver qué me cuentan, ¿no? En fin, a través de un intérprete se produce un diálogo entre el cristianismo y el islam. Cada uno va alegando los pros y los contras que tiene su propia religión, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Y estamos asistiendo, ¿no?, a ese debate totalmente pacífico y con un diálogo de alto nivel, porque evidentemente algo que caracteriza a Francesco es su forma de hablar, su carisma, cómo él desarrolla los distintos temas, vamos a llamarles teológicos, de la mejor manera posible y sin ningún tipo de acritud, ¿no? Está claro que los momentos no eran, ya te digo, los más favorables, pero el sultán sigue teniendo curiosidad, por supuesto, se les aloja allí durante unos días más, pero en este momento vamos a asistir a algo que es muy llamativo, que es una especie de órdago que le lanza Francesco al sultán. Y el órdago es decir, bueno, pues estamos hablando, entonces, ¿quién es el que tiene razón? Al final, las verdades más elevadas, más espirituales, ¿son las del Islam o son las del catolicismo? Son las de Cristo. Y le propone una cosa, es un juicio de fuego, es decir, una ordalía, que consiste en que él, Francesco, y que elija el sultán a un musulmán, que le elija para que ambos pasen por un sendero de llamas, ¿vale? Entonces, con la idea de que el seguidor de la religión verdadera es el que estará protegido por Dios y el otro pues se quemará. Yo creo que al sultán le hizo gracia la propuesta. Dice, hombre, no se me había ocurrido. Y Al-Kamil rechaza el desafío, pero no obstante, en lugar de ejecutarle, pues bueno, se queda impresionado por su fe, por la devoción, por la pasión, casi por la obsesión que tiene, le da permiso para quedarse un poco más en su tierra para predicar, y ahí se queda la cosa. Se queda la cosa hasta el punto de que pocos días después, fíjate que estamos en septiembre, el 5 de noviembre, Damieta es conquistada por los cruzados y Francesco al final protesta, fíjate, airadamente, porque se da cuenta que los cruzados, es decir, los cristianos, cometen muchos excesos, que tienen una conducta de la tropa totalmente impropia. Él se dirige a Siria, está en Acre, visita los santos lugares y al final, al año siguiente, en 1220, vuelve a Italia porque la orden que él había creado empieza a haber también conflictos y disturbios. Y se salva milagrosamente, pero no deja de ser una anécdota curiosa para ver esos arrojos, esa personalidad, esa valentía que tuvo Francesco en aquel momento. Fíjate, estamos hablando de un personaje con carisma, con iniciativa, con valentía para poder hablar de tú a tú, cara a cara, sosegado, con respeto, con educación, con los, entre comillas, rivales, ¿no?, religiosos y sin lugar a duda políticos o militares. Y el origen, antes hablaba yo de San Ignacio de Loyola, el origen de San Francisco y de San Ignacio pues es muy parecido, en el sentido de que los dos vienen de una carrera militar. Y en el caso de San Francisco quizás es pues mucho más mundano, porque venía de una familia acomodada y toda su juventud estuvo repleta de excesos, era un playboy, un bon vivant, y excesos de todo tipo, carnales, alcohólicos, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Si te parece, Jesús Callejo, vamos a escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado precisamente a Francisco de Asís, a San Francisco, en donde hacen, bueno, pues una breve semblanza de todas estas aventuras menos cristianas de las que he estado hablando ahora. Probablemente nunca haya existido un hombre más inspirador que Francisco. Una persona de gran carisma y mucho sentido de fuego interior. Vivía en la indigencia, mendigando comida y atrayendo a seguidores, porque resulta evidente que aquellos que conocieron a Francisco quedaron impresionados con él. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada.
Provenía de una familia de mercaderes y pudo tener una infancia consentida. Recibió una buena educación, gastaba mucho dinero en él y estaba mimado en muchos aspectos. En muchos sentidos, Francisco era un niño mimado, hijo de un hombre muy rico que no tuvo que hacer nada para beneficiarse de sus riquezas. Y no se dedicaba más que al consumo ostentoso. En otras palabras, Francisco sabía cómo divertirse. Sabemos que de joven, Francisco era un vividor, un playboy. Con mucho dinero, amigos aristocráticos y ávido de gloria. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Ese tipo de correrías de los jóvenes eran generalmente aceptadas, como hoy en día. Jesús, quizás Francesco no anunciaba maneras, ¿eh? No parecía que iba a acabar como acabó, por la primera etapa de su vida tan alocada. No, efectivamente, ya te decía al principio que tenía muchas papeletas para que de este hombre no habláramos nunca, ¿no? Porque por esa juventud tan alocada, pues a ver, ten en cuenta que él era hijo de un comerciante textil, en fin, de una familia acomodada que tuvo todo tipo de beneficios al principio, que por cierto, es interesante decirlo, él no le bautizan como Francesco, le bautizan como Giovanni, ¿no? Era Giovanni Bernardone, que era el apellido de la familia. ¿Y por qué le llaman Francesco? Es decir, Francisco, porque cuando nace el hijo, su padre estaba precisamente como comerciante de tejidos, él trabajaba en Francia en aquel momento. Entonces, bueno, pues le ponen el nombre de Giovanni, pero él le llama o le apoda Francesco, que significa algo así como el pequeño francés, y de ahí viene el nombre, o sea que eso es un poco también tenerlo en cuenta. Y es verdad que nace entre lujos, entre comodidades, desde el principio, en fin, prácticamente toda su juventud vive una vida pues de diversiones, pues eso, de placeres mundanos, ¿no? Gastaba dinero de manera ostentosa, se vestía de forma casi también extravagante, y todo esto es lo que le conduce pues a lo que era lo lógico en aquel momento, que era la vida de soldado. En aquel momento hay también unos conflictos entre las ciudades-estados italianas y él pues interviene, ¿no?, dentro de estas ciudades que están combatiendo, interviene como soldado, finalmente es capturado, le mantienen prisionero durante un año en Perugia y durante ese tiempo cae enfermo. Entonces a partir de ahí ya se empieza a producir una transformación, ya no solo porque ya está viendo la otra parte de la vida, es decir, que también hay una vida de sacrificio, que cuidado, que tu vida corre peligro, que hay guerras, que hay muertes, que hay también pobreza, y dicen sus biógrafos, y que también ya sabes que hay una parte de leyenda y una parte de historia, que él sufre una visión. Estamos hablando del año 1204, en vísperas de salir una vez más para la batalla, y esa visión es lo que le hace replantearse mucho de su vida, de esa vida placentera, de abandonar esas ambiciones que tenía de gloria militar, porque él ya se veía como un capitán o como un general, y empieza ya de una manera determinada a abrazar la pobreza, ya empieza a mirar a otras personas con otra perspectiva, ya no solo desde la perspectiva del rico, sino, oye, cuidado, que hay gente pobre, hay gente enferma, hay gente miserable que no tiene las mismas virtudes o no tiene las mismas condiciones vitales y que a lo mejor también merecen un respeto. Y ahí es ese momento de introspección, de visión, de meditación, de revelación, llámalo como quieras, y es cuando ya empieza a tener esa transformación paulatina que que da un vuelco ya bastante más radical cuando Francesco estaba rezando ante el crucifijo de la iglesia de San Damiano, y ahí es donde aparece uno de esos episodios trascendentales de su vida, y es que el propio crucifijo de San Damián, de hecho es uno de los símbolos de los franciscanos, le empieza a hablar. El crucifijo le habla
y le dice que tiene que reconstruir su iglesia. Su iglesia, está hablando de la Porciúncula, que era la iglesia que estaba al lado de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, a 7 kilómetros de Asís, y que estaba en ruinas totalmente, estaba abandonada. Y él es cuando ve claramente, por esas visiones, esos sueños proféticos que había tenido anteriormente, y más encima que un crucifijo te hable, ni te cuento, pues es cuando dice, claramente él ve su situación. Pero claro, es una situación en la que todavía sigue estando en esa familia acomodada, donde su padre espera lo más grande de su hijo, o como carrera militar, o sencillamente pues casarse con una noble rica, pero sin embargo Francesco le empieza a decir que nanay de la China. Y no solo eso, sino que empieza a vender sus ropas, sus objetos, en fin, todo un poco el ajuar o toda la herencia que su padre le estaba dejando para su futuro. Eso a su padre no le gusta para nada, tiene sus controversias, tiene sus polémicas, hasta el punto que termina desheredado. Fíjate, has comentado un detalle, ¿no?, que hablaba con ese crucifijo, ¿no?, como Marcelino, pan y vino, ¿no?, algo parecido en la famosa película española. Y me viene a la mente también que él no solamente protagonizó este hecho insólito, a nosotros, a ti y a mí, Jesús, nos encanta todo aquello relacionado con el mundo del misterio, y tiene también, bueno, protagonizó a lo largo de su vida un montón de momentos así que pudiéramos decir de fenomenología insólita, extraña, ¿no? Pero también es característico, y lo podemos ver en muchos cuadros, como tiene esas llagas, ¿no? Esas llagas que recrean supuestamente por donde Jesús fue atravesado en la cruz, ¿no?, en las manos. Todo esto, claro, es un instrumento casi que se retroalimenta, ¿no? Hoy es curioso, ¿no?, porque sabemos que no se pudo haber crucificado por la palma de la mano, sino que estaría en la muñeca, pero la mayor parte de los santos siguen, cuando tienen estos estigmas, tienen en la palma de la mano, como San Francisco, como Francisco de Asís. Y claro, a uno le hace pensar, ¿se lo hacía él? ¿Era autosugestión? ¿No se lo provocaba a él de forma inconsciente? ¿Tú qué opinas de todo esto? A ver, sabes que hay una parte psicosomática en todo, se ha estudiado, ¿no?, desde un punto de vista psicológico y también médico, cómo se producen este tipo de estigmas, y está claro que ha habido personas que se creaban ellos los propios estigmas precisamente para dar o crear ese aura de santidad, y estaban claro que eran los farsantes. Hay otros, evidentemente aquí entramos y metemos a San Francisco de Asís, que desde mi punto de vista no fingía para nada, es decir, estamos hablando de un proceso de misticismo tan profundo donde empiezan a ocurrir pues hechos que muchas veces van en contra de las leyes físicas. Estamos hablando de los fenómenos místicos como la inedia, por ejemplo, que alguien sea capaz de sobrevivir, no te digo ni siquiera semanas o meses, sino años, solo con el alimento de agua o de la hostia consagrada, como se sabe que en algunos santos ha ocurrido, y eso sería imposible de concebir, ¿no?, que no ingieras ningún alimento y aún así sigas sobreviviendo. O también el fenómeno de la bilocación, que estés en dos lugares a la vez, que también ha ocurrido. O el fenómeno de la levitación. Es decir, todo esto se produce dentro del fenómeno místico, que es un proceso mental, a veces cerebral, que no entendemos muy bien, pero que evidentemente, claro que ha ocurrido. O sea, no podemos decir que todo este tipo de fenómenos son falsos o que están provocados, ¿no?, precisamente pues para infundir una falsa devoción. En el caso de San Francisco de Asís, solo hay que mirar su biografía, está claro que era una persona que no tenía que hacer este tipo de trucos. Eso además ocurre en la última fase de su vida, ¿no?, los estigmas. Durante ese tiempo él está protagonizando otro tipo de milagros, vamos a llamarlo prodigios, que a la gente le dejaba bastante extasiada, ¿no? Y ya no solo el lenguaje de los pájaros. Fíjate que además dentro del mundo del misterio se podría decir cómo puede ser que alguien tuviera la capacidad de entender a los animales que tenía alrededor, y el lenguaje de los pájaros, como así se le define, es un poco la Gaia Ciencia, es ese lenguaje adámico que decía que se hablaba también en el paraíso, que es un lenguaje de los iniciados. Entonces, desde un punto de vista simbólico, cuando se dice que él conversaba pues con los perros, con los lobos, con los pájaros, en el fondo es esa conexión que tenía con la naturaleza. De ahí que los animalistas y los ecologistas pues le tengan como un santo patrón. Es decir, que él
él al final tenía una concepción holística hasta el punto de que cuando él escribe, por ejemplo, pues a lo mejor su mejor composición, ¿no?, que es el Cántico del Sol o el Cántico de las Criaturas, a todo le llama hermano, porque él considera que todos estamos interconectados. Para mí esa es la visión más interesante que tiene este santo. Lo de los estigmas, ya te digo, es algo muy posterior, es algo que además es muy llamativo, porque de los estigmas decían sus discípulos que salía con una especie de humillo con olor a incienso, y uno de sus discípulos, que era el Fray Pedro, de ese mismo olor él entra en trance, es decir, porque era un olor como muy dulce, muy penetrante. Y era de los estigmas, cuando lo normal es que los estigmas, el olor que salga sea bastante desagradable. Luego también, evidentemente, cuando él muere también tiene el olor de santidad, que también es característico de otro tipo de santos. Es decir, que si analizamos desde una perspectiva racional todo lo que le ocurre a San Francisco de Asís, entonces estaríamos hablando, o estamos ante un héroe de Marvel, porque claro, tiene todo tipo de posibilidades y de características, o estamos hablando ante un farsante, o sencillamente ni una cosa ni otra. Sencillamente hay algo que no llegamos a entender y que por eso es elevado a los altares, además elevado a los altares 2 años después de su muerte. En fin, la canonización es rapidísima. ¿Pero por qué? Porque su vida era ejemplar, porque él no solo predicaba esta pobreza o este amor a Dios o sencillamente esta conexión con la propia naturaleza, sino que es que lo practicaba, lo hacía, abrazaba a los leprosos. Fíjate, en aquella época abrazar a un leproso cuando sabías que era prácticamente un certificado de muerte, y sin embargo él los besaba y los abrazaba porque sabía perfectamente que había que estar también en correspondencia con los más desfavorecidos. Y de alguna forma también estaba protegido por Dios, porque hizo muchas cosas para ser martirizado, como hemos comentado en el cronovisor, pero sin embargo tenía, pues eso, como un destino, una misión de vida. Él tuvo mucha enfermedad, tuvo muchos problemas de salud. De hecho, él solo vive 44 años, pero 44 años en aquella época bien vividos, caminó muchísimo, predicó muchísimo, y allí por donde iba generando siempre un pequeño núcleo de seguidores que luego se convirtieron en iglesias franciscanas. De hecho, se comenta que también estuvo en España haciendo el peregrinaje de Santiago, y que también por donde iba no solo hacía milagros, no solo hacía prodigios, sino también creaba comunidades religiosas. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. Las guerras medievales eran endémicas. Fue una época brutal y violenta. Había que matar para no morir. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. La iglesia era inmensamente rica y a Francisco le inquietaba. Era una preocupación que compartía mucha gente. No les gustaba la idea de que las riquezas corrompieran el ideal apostólico básico, la pobreza y la sencillez de la iglesia primitiva. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Era tan famoso que cuando hablaba, la gente se congregaba a su alrededor. A veces no decía ni una palabra, sencillamente rompía a llorar o empezaba a bailar y cantar. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas. Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. En esta era ecológica, ¿qué podía ser más importante que el hombre que pensaba que el agua, el sol, la luna y las estrellas eran hermanos y hermanas? Y que se preocupaba por los animales, no de un modo sentimental, sino considerándolos criaturas dignas e igualmente queridas por Dios. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de Canal Historia dedicado a la figura de Francisco de Asís, precisamente en el momento en el que todo empezó, ¿no? Tras la vuelta de la guerra, tras la vuelta de esos momentos convulsos en su vida. Hay una escultura que es sobrecogedora, que está en Asís, en donde se le ve a él subido al caballo, cabizbajo, seguramente por todo lo que acaba de vivir y todo lo que acaba de ver, que es lo que en definitiva le hace el cambio, ¿no? La forma de vivir una nueva existencia. Jesús Callejo,
pasó? El mundo de Francisco cambió totalmente después de la guerra. Hombre, total. Acuérdate que fue hecho prisionero durante un año, ni más ni menos, o sea que eso no lo debe gustar demasiado. Pero no solo fue eso, sino también esa visión, esos sueños que él empezó a tener y sobre todo, porque claro, ahí hay que echar mano un poco de sus biógrafos, de San Buenaventura, que cuenta que cuando él pasa por la iglesia de Porciúncula, en la misa, él escucha un pasaje del Evangelio de San Mateo, del capítulo 10, donde Jesús dice a los discípulos: no lleven oro, ni plata, ni monedas en el cinturón cuando viajen para predicar el Evangelio. Y eso también sirve de detonante para él, para decir, ya sé cuál es mi camino, ¿no? Ya te digo que ese es un camino muy complicado porque se tiene que enfrentar ni más ni menos que con su padre, que al final ya digo que acaba desheredándole y en fin, tienen unas discusiones muy agrias, que por cierto quedan reflejadas en la película que se hizo sobre San Francisco de Asís. Y a partir de ahí es cuando recibe la otra visión, la de San Damiano, la del crucifijo, que le dice que tiene que reparar su iglesia. Y a partir de, ya te digo, son momentos cruciales que se van produciendo en su vida. Estamos hablando de cuando él tenía esos 20, 21 años y bueno, pues va juntando ya una serie de discípulos, porque en el plazo de un año prácticamente son 11 personas lo que le siguen y 12 de ellos en total, estamos hablando de 1210, pues empieza a ser el número de los apóstoles, que es lo que él quería. Y redacta una regla breve, informal, en fin, de consejos evangélicos para conseguir la perfección y sobre todo esas ansias de pobreza que tiene. Y entonces lo que le queda es consolidar esa orden. ¿Qué tiene que hacer? Pues viajar a Roma para que el Papa Inocencio III apruebe la orden. Bueno, les ve ahí como unos desarrapados, imagínate, porque los hábitos que vestían eran de color marrón, principalmente porque tenía que tener el color de la tierra. En fin, todo en el mundo de los franciscanos, absolutamente todo, incluido el cordón de 3 o 5 nudos, tiene un porqué, tiene un simbolismo, ¿no? Que luego, si querés, entramos en detalle, ¿no? Tanto de la tau, como la cruz de San Damián, como el cinturón, como el hábito, como el escapulario y tantas cosas. Y al final, Inocencio III dice, bueno, pues venga, lo aprueba verbalmente, dice que adelante con ellos, y entonces ellos ya totalmente contentos cuando ven que el Papa Inocencio III apoya a los franciscanos. Después de ese sueño sobrenatural que le cuenta Francesco, se crea la Orden de los Frailes Menores. Y ahí, como ves, es como todo un proceso. Claro, ya está desheredado, la familia no quiere saber nada de él porque le considera pues un loco. De hecho, los vecinos de Asís pensaban que, lejos de ser un santo, era un pobre desgraciado que, teniéndolo todo, es capaz de tirar toda su fortuna, todo su prestigio a la basura, ¿no? Eso, tú imagínate, la mentalidad de aquella época del siglo XIII no se entendía muy bien. Pero bueno, consigue discípulos, entre ellas Santa Clara, una amiga que también ve que este es el camino ascético a seguir, y ella es la que luego crea también la Orden Franciscana de Mujeres, las Clarisas, ¿vale? Y de hecho, él es el que crea también el Belén, no lo olvidemos. O sea que es muy curioso porque en 1223, cuando está en Grecho, Francisco crea el primer nacimiento, el primer pesebre viviente, porque pone en fin, la vaca y el buey, pues en fin, son animales reales, pero el niño es un niño, pues eso, de cartón piedra que había por allí, y cuenta la historia, cuenta la leyenda que el niño se convierte en carne y hueso, con lo cual ese milagro portentoso es lo que hace que a partir de ese momento, de esa Navidad, el pesebre se convierta en un símbolo de los franciscanos, luego por extensión del catolicismo. Entonces, tanto los franciscanos como las clarisas son los que importan el pesebre a distintos lugares de la cristiandad, en concreto del catolicismo. Lo digo un poco porque es un dato también bastante significativo. Cuando colocamos el pesebre, o los que lo colocan cada Navidad, que sepan que el origen es franciscano y que tiene que ver con San Francisco de Asís y con ese prodigio que se produjo en la cueva de Grecho. Ya para ir acabando, Jesús Callejo, crononauta, has tocado un tema muy interesante, que es todo lo que está relacionado con el simbolismo de la orden franciscana, que no daban puntada sin hilo, y que lo vemos también en otras órdenes, ¿no? Porque la elección de los colores, de las formas, de los nombres, nunca es casual, ¿no? Pero en este caso, ya estamos hablando de la orden franciscana y de Francisco de Asís, la elección de esos símbolos tiene también un significado, casi me atrevería a decir que mágico, ¿no? Muy acorde con ese pensamiento medieval de la importancia que tiene el objeto en sí desde el punto de vista físico y lo que trasciende detrás de él, ¿no?
Totalmente, totalmente. San Francisco de Asís firmaba con un atau. Fíjate que el atau, que es un elemento distintivo de los franciscanos, es la cruz que portan en el cuello y que está basada precisamente y que está bordada también en sus hábitos, pero si tú despliegas un hábito franciscano ves que también es un atau y eso además sirvió un poco para que él se diera cuenta de que el atau, como la última letra del alfabeto griego, simboliza la humildad, ¿no? en la que se fundó el Evangelio. Entonces, eso tiene luego. Es verdad que la atau la utiliza también otras órdenes, ¿no? Como los antonianos, pero él es un símbolo distintivo y además formaba parte de su firma. Lo que te contaba, el hábito, las sandalias, ¿no? Dentro de estos frailes menores, una túnica larga, con capucho, con cuerda, con calzones, siempre buscando esa humildad, ¿no? Y que incluso pues buscaban también que se parecieran un poco a las alondras, ¿no? Él se refería a la alondra como dentro de sus aves favoritas, porque es la que tenía un capucho como los religiosos y es un pájaro humilde, y por lo tanto, tanto sus ropajes como sus plumas intentaban, ¿no? que se asemejaran a los hábitos franciscanos. Te contaba lo del cordón, el por qué tiene 3 nudos. El 3 nudos no es casual, está simbolizando la pobreza, la obediencia y la castidad. A veces ese cordón franciscano tiene 5 nudos, serían los 5 estigmas de la pasión de Cristo. Es decir, que todo este tipo de cosas son muy llamativas, ¿no? El escapulario, fíjate, como que son de los de los regalos físicos que en su día entregó la Virgen. Hay 3, el rosario, el escapulario y la medalla milagrosa. Bueno, pues el escapulario también forma parte de su hábito. Apasionante la vida de Francisco de Asís, que ha sido el protagonista de nuestro cronovisor, con infinidad de detalles humanos, de detalles bélicos, de detalles mágicos, religiosos, un personaje extraordinario de la Edad Media del siglo XIII, que cambió la vida a muchas personas y sigue haciendo eco y teniendo una influencia grande en aspectos como la naturaleza, la vida, animales, botánica, absolutamente todo. Jesús Callejo, crononauta, franciscano de adopción, casi a partir de ahora como yo. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, y recordar que este año se cumplen 800 años de su muerte y que cuando él le vino la muerte y la veía cerca, también la llamaba la hermana muerte. Así que, querido Nacho, paz y bien. Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los reyes católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Marchamos. Por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. Daxos. Qué agradable sorpresa. La mañana está llena de sorpresas, Leónidas. No podremos contenerlo. No son más que unos 100. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Ese es su jefe. Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Comenzamos un nuevo bloque aquí en nuestro viaje al pasado, en esta ocasión escuchando un fragmento de la película Los 300, que habla precisamente de una de las culturas más increíbles del mundo antiguo, Esparta, con un florecimiento, un auge, un colapso, un decaimiento que todavía plantea muchos interrogantes y muchos misterios para los historiadores. Acaba de ver la luz en castellano Esparta, auge y caída de una superpotencia de la antigüedad. Está publicado por Ático de los Libros y su autor es Andrew Baylis. Andrew Baylis es profesor asociado de Historia de Grecia en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, en Inglaterra, y ha estado charlando con nuestro compañero Fermín Agustín precisamente sobre algunos de estos detalles que marcan la identidad y la singularidad de una cultura que tiene mucho de mitológico, mucho de cultura popular que ha sido tergiversado, que en absoluto la realidad ensombrece quizás la apoteosis de Esparta como cultura, pero que desde luego hay que matizar algunos detalles porque bien las fuentes que lo han explicado son muy posteriores al mundo espartano, o quizá también esa cultura popular atraída por el mundo del cine, por ejemplo, la película de Los 300 basada en ese cómic extraordinario, quizás también no ha sido lo mejor para conocer el mundo real de Esparta. Vamos a escuchar esta charla que ha tenido nuestro compañero Fermín Agustín junto con Andrew Baylis, como digo, autor de Esparta, auge y caída de una superpotencia de la antigüedad, publicado por Ático de los Libros. Nos acompaña Andrew Baylis, que acaba de publicar Esparta con Ático de los Libros. Andrew, bienvenido a Ser Historia. Thank you very much. También, como siempre, nos va a acompañar Fernando Álvarez, que nos va a ayudar con la traducción. Fernando, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias. Muchos autores hablan de que lo que sabemos de Esparta proviene de sus enemigos o admiradores externos. ¿Hasta qué punto es real la Esparta que conocemos o es una construcción realmente literaria de Atenas? Yeah, you've hit the nail on the head. Sí, es como lo dices. Al final todas las fuentes que tenemos de Esparta no han sido escritas por los propios espartanos. Y al final pues es complicado reconstruir su historia. Imagínate pues conocer la historia de España a partir de lo que dicen pues los extranjeros, simplemente pues sería muy complicado. Entonces en ese sentido pues hay que hacer un trabajo importante con las fuentes para determinar cuáles son más fiables, cuáles son menos fiables. Y por ejemplo alguno de los autores antiguos fue Bienvenido a Esparta y pues recibió fuentes relativamente fiables. Hay otros que a lo mejor pues no fue el caso y por tanto pues tenían más inquina hacia Esparta. Y también hay muchas fuentes que son de un periodo más tardío y que incluso escriben de Esparta como centenares de años después de que Esparta desapareciera. Por lo tanto hay que trabajar sobre la fiabilidad de las fuentes. La película 300 ha generado un impacto muy grande en nuestros días. ¿Cómo ha afectado la cultura popular, pues, cómics, el cine, a la percepción científica de Esparta? ¿Cómo lo ven los historiadores? I think popular culture gives us a very one-sided image. Sí, bueno, al final la visión que transmite la cultura popular de Esparta básicamente se centra en un único evento, que son las Termópilas. Al final prácticamente todos los cómics, películas, poesías que se han escrito sobre Esparta se centran en este evento, que sí, se produjo, pero al final estamos hablando de un solo suceso, como un espacio de tiempo muy pequeño, en siglos, en los que Esparta pues fue una ciudad-estado muy importante y además fue pues una verdadera superpotencia. Y así, efectivamente, los espartanos lucharon en las Termópilas, sí, lucharon por la libertad de los griegos contra los persas, pero bueno, también en otras veces pues no luchaban por la libertad de los demás, ni mucho menos, y también pues este mito de que los espartanos luchaban siempre hasta la muerte, bueno, pues a veces huían del combate. Al final, y también, bueno, cuando uno ve Esparta, pues estos cuerpos desnudos, básicamente vestidos con poco más que cuero y tal, bueno, pues los espartanos luchaban con armadura, entonces hay muchos mitos que proceden pues de la visión de la cultura popular que realmente no se corresponden con la realidad. They were very different to how they're presented in films like 300. Hay algunos tópicos, algunos mitos como que los niños eran abandonados y eran débiles. ¿Esto es un hecho histórico comprobado o es realmente una exageración para
enfatizar la dureza. Well, our one source that talks about the Spartans in... Sí, lo cierto es que esta información solo la tenemos de una fuente, que es Plutarco, que escribe 700 años pues después de la caída de Esparta. Esta, digamos, inspección y desechar de pues, bebés que pudieran tener problemas. Realmente, como es la única fuente que tenemos y es relativamente tardía, seguramente no sea muy real y sea básicamente esto un mito, porque si hubiera ocurrido antes, lo que uno puede esperar es que en las fuentes se comentara de ello, pero no es el caso. Quizás sí que habría algunos padres que, bueno, pues decidían cometer infanticidio con sus hijos porque consideraban que no iban a ser espartanos adecuados, por así decirlo, pero seguramente fue una cuestión más de padres concretos que de algo potenciado desde el Estado. Así que seguramente esto del infanticidio en Esparta es más un mito seguramente que otra cosa. So probably a myth. Las espartanas tenían una libertad y un poder económico inusual en Grecia. ¿Eran realmente las dueñas de Esparta mientras los hombres estaban en el cuartel? Well, Spartan women have a voice, which is unusual. Sí, las espartanas tenían una voz, y esto es algo poco común, ya no solo en la Grecia antigua, sino un poco en el contexto del mundo antiguo. De hecho, tenemos una recopilación de 39 dichos de mujeres espartanas, y bueno, al final es una forma en la que se traslada de forma evidente que las mujeres tienen una voz. También tiene una importancia crucial en la sociedad. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Espartano, pues al final estamos hablando de que 2/5 de la propiedad de la tierra pues están en manos de mujeres, lo cual es algo de nuevo muy poco común en Grecia antigua y en general en la historia del mundo. Tenían autoridad, y de hecho pues muchos de estos dichos que tenemos registrados básicamente son mujeres pues diciéndoles a los hombres que no se han comportado con la bastante hombría. Y por ejemplo, en este sentido, un dicho famoso que aparece pues en la película de 300 es Gorgo. A Gorgo, que es una mujer espartana, le pregunta o le pregunta a otro griego que por qué las espartanas son las únicas mujeres que gobiernan a los hombres, y dice, bueno, pues porque somos las únicas que damos luz a los hombres. Entonces esta idea de enfatizar pues el constructo social espartano a partir de las mujeres. En Esparta había 2 reyes y además había un consejo de ancianos. ¿Cómo era el sistema de gobierno para buscar un equilibrio? Yeah, so Sparta's constitution is a bit unusual, and ancient commentators. Sí, la constitución de Esparta es en cierto modo poco común, y por ejemplo los comentaristas de la antigüedad como Platón decían que era una constitución mixta, un poco mezcla entre oligarquía, monarquía, democracia. Al final pues tenía estas diferentes facetas, y además era una monarquía, o mejor dicho, era una diarquía porque tenía 2 reyes, y esto sí que es muy poco común en la historia del mundo, que haya 2 casas reales que tengan 2 reyes a la vez dentro de un sistema político determinado. Sobre cómo se llegó a esta diarquía, bueno, pues míticamente se supone que los espartanos descendían de Heracles, y uno de los descendientes de Heracles era rey de Esparta y murió cuando su mujer había dado luz a 2 hijos gemelos, y la mujer se negó a decir cuál había nacido un poquito antes que el otro. Y bueno, pues aquí surge esta diarquía, que son los 2 reyes. Sobre un poco cómo funcionaba el sistema político espartano, estaban los reyes, pero sobre todo quienes tomaban las decisiones eran los integrantes del Consejo de Ancianos, que eran los reyes, sí, y luego además 28 ancianos que eran ciudadanos espartanos. Este era el elemento crucial de gobierno de Esparta. Luego también había una asamblea ciudadana de la que formaban parte todos los ciudadanos espartanos, que votaban pues sí o no a las leyes que les proponían los del Consejo de Ancianos. Y la forma de voto era básicamente gritando. Quien gritaba más pues aprobaba la ley. Sí que pienso que es un sistema que se prestaba a la manipulación. Y luego también había otra institución importante que eran los éforos, 5 éforos, que bueno, éforo quiere decir literalmente supervisor, que bueno, pues tenían un poder de control sobre las políticas del Estado, y esto pues eran ciudadanos espartanos elegidos para ejercer esta magistratura durante un año. Y además yo creo que un poco todo el sistema de equilibrio de poder que había en Esparta lo ejemplifica muy bien el juramento mensual que se intercambian los éforos y los reyes. Los reyes dicen, juro proteger las leyes de Esparta, tal, y los éforos dicen, si juras hacer esto y lo haces, te vamos a mantener el cargo. Pero ahí como se ve un poco el equilibrio, la tensión y el poder que tenían también estos elementos más democráticos de gobierno de Esparta. Nos olvidamos a veces de los ilotas, la población servil. ¿Cómo se podía mantener un sistema basado en el terror constante hacia la mayoría de los habitantes? Sí, bueno, la cultura popular suele dejar fuera de la película a los ilotas porque, bueno, entonces es difícil identificarse con ellos como los buenos de la película, que es como muchas veces nos lo pintan. Pero sí, efectivamente, los ilotas eran esta masa de población sometida, esclavizada, que, bueno, pues trabajaba las tierras de los espartanos y era la fuerza de trabajo de los espartanos, y al final en esto se
se basaba el estilo de vida aristocrático que tenían los ciudadanos espartanos, en poder tener esta mano de obra a su disposición. Y sí, trataban de manera brutal a los hilotas, les propinaban palizas gratuitas, les hacían vestir uniformes degradantes, cantar y bailar de manera degradante. A veces también los invitaban al banquete de las cenas comunales y les daban alcohol de la peor graduación para que fueran borrachos, y entonces pues digamos que los jóvenes espartanos pudieran ver lo que era estar borracho, y como un ejemplo a no seguir. Y luego pues está sobre todo la práctica tan terrible de la cripteia. La cripteia era una base, básicamente cacería humana de los hilotas, que consistía en que pues a uno de los jóvenes espartanos, a uno de los más brillantes jóvenes espartanos, pues se le daban unas razones básicas y un puñal e instrucciones de ir al campo que rodeaba a Esparta, y bueno, a los hilotas más grandes que encontrara, básicamente a matarlos porque sí, porque eran los más grandes, o también que por la noche pues apostar a los caminos y matar a hilotas a placer, básicamente. Entonces sí, efectivamente esto es terrorismo de Estado para someter a la población a una obediencia a sus amos. Los ciudadanos se llamaban a sí mismos Hamoyoi, los iguales. ¿Fue precisamente esa rigidez y la falta de nuevos ciudadanos lo que provocó su colapso demográfico? Sí, al final su mayor fortaleza, al final fue su mayor debilidad. Al final se llamaban así los homoyoi, que era una forma de reflejar la igualdad relativa de riqueza de los ciudadanos espartanos. Lo que pasa que es que al final el baremo para ser ciudadano espartano era tan alto que era muy fácil, digamos, caer por debajo de ese estatus y acabar en una categoría literalmente de inferiores, como lo llamaban ellos. Al final tenían este estilo de vida comunal, en el que, bueno, pues digamos, se habían criado todos juntos, recibieron el mismo tipo de educación, llevaban todos el pelo de la misma forma, un pelo largo. Cuando estaban fuera de Esparta llevaban siempre una túnica roja, todas las noches pues cenaban en un comedor comunal, y bueno, pues todo esto era una forma de intentar nivelar las diferencias de riqueza obvias entre los diferentes ciudadanos espartanos. El problema, de nuevo, es que como el baremo era tan alto, era muy difícil mantenerse ahí, era muy fácil caer de categoría y ser degradado a la categoría de inferior, y una vez que ya era inferior pues ya era difícil volver. Esto es al final, cuando los baremos fueron siendo cada vez más difíciles de cumplir, el número de ciudadanos espartanos pues descendió bruscamente, y esto fue un problema. ¿Cuál fue la razón final del colapso de Esparta? There's not enough of them. There's one big battle where sí, lo cierto es que hay unas cuantas razones. Quizá la más importante es una gran batalla que pierden en el 371 a.C., la batalla de Leuctra, y que bueno, pues tras perder esta batalla, ser aplastado por los tebanos. Los tebanos invaden el Peloponeso y liberan a los hilotas mesenios, que al final pues eran digamos la base del sistema económico espartano, y a partir de entonces pues ya no se pudieron levantar. Aristóteles dice que bueno, Esparta fue derribada de un gran golpe, y bueno, pues no sabemos muy bien si el gran golpe a que se refería era la batalla en sí o la liberación de los hilotas, pero desde luego a partir de entonces se produce una muy rápida caída. Y ya para terminar, ¿qué se puede aprender? ¿Qué puede aprender una democracia moderna de una sociedad tan disciplinada y a la vez tan frágil como la espartana? I think the main message. Sí, bueno, el principal mensaje es que, aunque es verdad que los espartanos en algún momento fueron los buenos de la película, la mayor parte del tiempo pues no fue el caso, y de hecho pues eran bastante codiciosos, arrogantes, pensaban que eran mejores que el resto, y lo cierto es que la mayor parte del tiempo no eran mejores que el resto, más bien al contrario, eran bastante mezquinos y poco abiertos al resto, o sea, de sus conciudadanos, o sea, de otras ciudades. Y yo pienso que bueno, hay que ser más abierto, más tolerante y compartir más de lo que los espartanos, que eran muy codiciosos y egoístas, lo hicieron. Pues Andrew Baylis, autor de Esparta, publicado con Ático de los Libros, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia. Thank you very much. Y también Fernando Álvarez, que como siempre por ayudarnos con la traducción. Muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Año 73 a.C. A la sombra del monte Vesubio, lo que comenzó como una fuga de 70 gladiadores se ha convertido en una pesadilla para Roma. El pretor Glabro cree que se encuentran atrapados en la cumbre, esperando a que el hambre haga el trabajo de las legiones. Pero el hambre solo agudiza el ingenio de los que no tienen nada que perder. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia. Hemos comprado a la entrada para entrar en nuestra particular sala de cine y, como siempre, lo hacemos de la mano de Guillermo Balmori, editor de Notorious, iba a decir. Guillermo, bienvenido una vez más a Ser Historia. Bueno, me puedes llamar Notorious, que me encanta también, ¿eh? Muchas gracias por invitarme una vez más. La película que nos vienes a recomendar en esta ocasión, que también habéis sacado un libro en tu editorial sobre ella, es Eva al desnudo. Viajamos al año 1950, es una película larga también, de más de 2 horas de duración, y según me comentabas en una ocasión, tu película favorita, ¿no? Efectivamente, es mi película favorita y la película favorita de mucha gente que yo conozco. ¿Sabes por qué es mi película favorita, Nacho? Porque tiene, bueno, aparte que tiene evidentemente todo lo que me gusta a mí en una película, pero tiene un guión fabuloso. Yo creo que es de los mejores guiones, si no el mejor, que yo he visto en una película. Unas interpretaciones memorables de todo el reparto, una dirección extraordinaria, un tema muy interesante, pero sobre todo los diálogos. Hay gente que se sabe los diálogos de memoria, hay incluso libros. En el libro nuestro hay un capítulo entero sobre las frases de la película, sobre los diálogos de la película, son muy muy ingeniosos, y tú fíjate que incluso tiene algo como la curiosidad de que el reparto, que es fabuloso entero en sí mismo, tiene incluso la actriz secundaria de la película es Marilyn Monroe, o sea que tú fíjate que incluso en eso ya tiene algo totalmente especial. Fíjate, tiene el récord hasta este año. Tenía el récord de nominaciones a los Oscar, 14 nominaciones. Este año ha sido superada por, no recuerdo el nombre de la película, esta película que era como de gángsters negros, no recuerdo el nombre que ha habido, una película de este año, no recuerdo. Que ha tenido 16, pero claro, no es lo mismo tener 16 nominaciones sobre, es decir, hoy en día hay muchas más categorías que había antes, no es lo mismo tener 16 nominaciones de la posibilidad de 30 que 14 nominaciones de la posibilidad de 20. Es decir, que aunque tengan, claro, hoy habiendo muchas más nominaciones, claro, hay categorías que antes no existían. Por ejemplo, la categoría de mejor casting, eso no existía antes, con lo cual pues no están en igualdad de condiciones. Pero durante mucho tiempo, junto con Titanic, Eva al desnudo fue la película con récord de nominaciones hasta este año, y eso te deja ver la calidad de esta obra maravillosa, ¿no? Y estupenda. Además, quizás una de las razones del éxito de la película es que lo que cuenta, de alguna manera, lo hemos vivido muchísimos de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿no? Es ese arribismo, esas personas casi tóxicas que se te acercan con un falso interés de querer reconocer tu trabajo, cuando en realidad lo que quieren es quitártelo y ocupar tu lugar, ¿no? Efectivamente, lo has escrito perfectamente. Esto es Eva, ¿no? Eva, ese personaje de Eva, que no interpreta, bueno, hay que decir que está protagonizada por Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, son los principales protagonistas. Eva no es Bette Davis, Eva es Anne Baxter, y es ese personaje que acabas de describir, y que yo, por suerte, te diré, fíjate, que yo creo que no he conocido a ninguno en mi entorno. Soy afortunado, o a lo mejor lo he conocido y no me he dado cuenta, pero es muy fácil conocerlos, ¿no? Hay muchas Evas en el mundo. De hecho, la película hace esta especie como de fábula o de la alegoría de decir que una Eva se encadena con otra, y es el personaje de esta película. Es una chica muy tímida que llega mintiendo, que se acerca a una actriz madura de teatro, que es Bette Davis, que está empezando a decaer por esa madurez, y que lo que quiere en realidad se mete en su vida, es como su chica de confianza, su ama de llaves, por así decirlo, y lo que va a hacer poco a poco es ir arrebatándole esos papeles que al final lo logra, y bueno, pues con esa cara de mosquita muerta, por así decirlo, esa actitud de mosquita muerta, lo que acaba es demostrando ese lobo feroz que lleva dentro, y que, como tú dices, y esto además, fíjate, está basado de hecho la película en un caso real. Esto ocurrió en la realidad. Se publicó un artículo en la revista Cosmopolitan en la época basado en este hecho real, que da lugar a este guión maravilloso y a esta historia maravillosa con esa Eva terrible como protagonista. Fíjate, en algunos lugares de Hispanoamérica, como México o Argentina, el título era La Malvada, ¿no? Sí, que es quizás mucho más expeditivo y más directo en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjate que el título original es All About Eve, todo sobre Eva, y Almodóvar en esa película Todo sobre mi madre lo que hace es, además reconocido, lo que hace es homenajear a ese Todo sobre Eva, porque Eva al desnudo, no sé si es la película favorita de Almodóvar, pero si no es la favorita, es de las favoritas, él lo ha dicho en alguna ocasión, y bueno, fíjate esos títulos, como dices, La Malvada, ¿no? Es verdad que dicen que es la mala más mala que ha habido en la historia del cine, con esa piel de cordero, y bueno, pues que fue fabuloso. Estuvieron nominadas al Oscar tanto Bette
Bette Davis como Anne Baxter, esa categoría, que al final, fíjate ese año era una competición terrible, realmente buena, me refiero, para la mejor actriz, Bette Davis por El desnudo, Gloria Swanson por El crepúsculo de los dioses, y al final se lo llevó Judy Holliday por Nacida ayer, que nadie se lo esperaba y que supuso un chasco, un jarro de agua fría muy grande, tanto para Gloria Swanson como para Bette Davis, que eran probablemente las que se lo tenían que haber llevado, ¿no? Ese Oscar. Fíjate, estamos hablando de Bette Davis. Es una actriz que a mí siempre me ha parecido, no sé si estarás de acuerdo, poco agraciada físicamente, porque incluso de joven tenía cara de mayor, no voy a decir de vieja, sí, pero cara de mayor, y sin embargo la personalidad, y sobre todo que sucede con muchas personas que quizás, a ver, no estoy diciendo que fuera fea, ¿no? Pero no era un bellezón. Bueno, pero era más bien fea. Sí. Claro, era absolutamente retratable, absolutamente ganaba delante de la cámara y daba sopa con ondas a muchísimas otras chicas que quizás eran mucho más guapas, más hermosas que ella, ¿no? Ella no seguía en absoluto el prototipo de belleza de Hollywood. Ella, cuando llegó a Hollywood en los años 30, ella llegó a Hollywood cuando empieza el cine hablado, y entonces los estudios se dan cuenta de que necesitan actrices que sepan declamar bien, no solamente guapas, y es cuando llega ella, que al principio se vuelve, o sea, hace unas películas, se vuelve porque no llega al prototipo, pero luego tiene ese magnetismo. Todo esto que tú acabas de decir yo lo traduciría como un magnetismo impresionante, ¿no? Es decir, tiene un magnetismo especial que, fíjate, incluso en películas de más jovencita como Jezabel, por ejemplo, estoy pensando, te llega a hacer la ilusión incluso de que es guapa, ¿eh? Porque te parece tan atractiva. Y en esta película de Valdesnudo, que fíjate, ella dice que la resucitaron de entre los muertos, es la frase que ella utiliza, porque acababa de romper su contrato con la Warner, estaba entrando ya en una edad difícil para una actriz. Por desgracia, ya sabes que las actrices, los estudios siempre, te iba a decir antes, yo creo que tampoco hemos avanzado mucho ahora mismo en eso, son muy exigentes con que tienen que estar más jóvenes que los actores, ¿no? Siempre se han quejado las actrices de esto y que su carrera acaba antes. Bueno, pues la carrera de Bette Davis estaba en un pozo, por así decirlo, y Mankiewicz, el director de Valdesnudo, con Oscar a la mejor película, Oscar al mejor director, en esta ocasión, la recoge y ella dice que la resucitan entre los muertos. Y a pesar de, como dices tú, que es una mujer, entre comillas, fea, tiene ese atractivo que traspasa la pantalla y que le pasa. Por ejemplo, en un hombre pasaría como en Humphrey Bogart. No es un hombre guapo en absoluto, pero es magnético, ¿no? Pues yo creo que es lo que les pasa a estas grandes estrellas de Hollywood. Sí, era absolutamente fotogénica. O sea, totalmente. Cualquiera de nosotros que nos consideramos normales nos hacen una foto y salimos con la cara revirada. Pero Bette Davis en todas las fotografías salía tal y como era. Y es que eso es absolutamente genial. Fumaba maravilloso. Bueno, acuérdate, yo no sé si te acordarás tú de. Bueno, no sé, no creo que estuviera. No digo porque estuvieras allí, sino porque salió en todos los medios cuando vino al Festival de San Sebastián, que fue su última aparición pública, que se plantó en el escenario a fumar un cigarro, estando ya casi muy mal, ya casi con cáncer y que no debía hacerlo, pero se puso todo el teatro en pie de ese magnetismo. Yo me acuerdo que yo no estuve, pero gente que estuvo ahí decía: es que tú la veías y te transmitía algo, o sea, un aura ahí que lo transmitía siendo muy mayor y estando muy malita ya, pero lo tenía. Uh-huh. Y gran parte de ese atractivo, no solamente de Bette Davis, sino de otros actores y actrices en la película, era el vestuario. Yo soy fan de la ropa de los años 50, de los años 60, con esas películas de Audrey Hepburn y los trajes de Givenchy. Estamos una década antes, pero la ropa también tiene un papel importante en esta película. Tú fíjate que ni más ni menos que Edith Head. Edith Head es la mujer que más Oscars tiene en la historia, tiene 8 Oscars. Solo Walt Disney la supera con 20 y tantos o 40 y tantos, no sé cuántos tiene muchos, claro, es como productor tenía muchos. Pero la mujer que más Oscars tiene es Edith Head, y uno de ellos es este de Valdesnudo con unos vestidos fabulosos, el de la fiesta, hay una escena famosa de la fiesta en la cual está Marilyn precisamente, y está muy jovencita, y está Bette Davis con un vestido precioso. El vestuario de esta película, como te digo, ganador del Oscar. Bueno, pues lo que es un poquito lo que tú acabas de decir, es que es ese glamour que tanto nos gusta, pues una de las patas claves, de las piezas claves, de las columnas para mostrarlo serían los vestidos. Y esta película es un desfile absolutamente horroroso de vestidos. Un vestido precioso, por cierto, el que lleva Marilyn, que hace de Starlet, un vestido blanco
blanco muy bonito que le diseñó Edith Head para esta ocasión. Marilyn está muy poquito, salen 2 escenas nada más, no era famosa todavía, faltaban 3 años para que hiciera Niágara, que es la película que la lanzó, pero aquí ya está fabulosa. Y tú fíjate, estábamos hablando del magnetismo de Bette Davis, fíjate que está George Sanders, está Ann Baxter. Bueno, pues cuando están juntos todos en una escena, los ojos te van a Marilyn, que Marilyn ya era, incluso siendo desconocida, era más magnética todavía que todo lo que hemos visto, que ya es decir, ¿eh? Así que, fíjate. Desde luego, absolutamente recomendable esta película en lo que supone no solamente desde el punto de vista de una obra artística, Eva al desnudo, del año 1950, sino también el libro publicado por Notorious, recordando un poco la historia y todo lo que hay detrás del rodaje y de los protagonistas de esta película. Guillermo Balmori, editor de Notorious, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Una epopeya sin par, la Odisea de Homero, canta el destino de Odiseo, el astuto rey de Ítaca. 10 años ha luchado en Troya y 10 más batallará contra el mar y la cólera de los dioses. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Es uno de los caminos de peregrinación más antiguos y transitados del mundo, patrimonio de la humanidad desde 1993, pero a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a todo tipo de retos, plagas, piratas y picaresca. Esta es la convulsa historia del Camino de Santiago. Hacia el año 829, el rey Alfonso II el Casto emprendió viaje desde Oviedo tras ser informado del hallazgo de los restos de Santiago el Mayor. Así, para comprobar personalmente su autenticidad, dio origen al primer trazado jacobeo, el Camino Primitivo. Su popularidad se extendió por toda Europa y las autoridades civiles y eclesiásticas crearon las infraestructuras necesarias para garantizar el alojamiento y la seguridad en el recorrido. En 1122, el Papa Calixto II proclama Año Santo Jacobeo aquel en que el 25 de julio coincidiera en domingo. Este mismo Papa dio nombre al Códice Calixtino, manuscrito que recoge en su 5º libro una completa guía de viaje, con consejos prácticos sobre dónde comer o pernoctar, descripciones de las rutas y de las obras de arte, costumbres y advertencias sobre los peligros que el viajero podía enfrentar. Escuchamos un fragmento de un documental de Canal Historia, Los secretos y la historia del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es uno de esos referentes culturales que desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, nos permite conocernos a nosotros mismos de una forma quizás muy diferente al conocimiento que podemos tener de nuestra cultura aquí en España desde otras fuentes, desde otros ámbitos, ¿no? No es la primera vez que abordamos el tema del Camino de Santiago en Ser Historia, pero sí lo queríamos hacer a partir de una novela que ha visto la luz, publicado por la editorial Historia, este sello editorial que tiene Historia escrito sin H. Ya hemos hecho mención en otras ocasiones del sello Historia, y queríamos hablar de una novela, como digo, Ultrella, cuyo autor, Francisco Narla, ya nos está atendiendo desde el otro lado virtual de estas ondas radiofónicas. Francisco Narla, bienvenido a Ser Historia. Hola, es un placer estar con vosotros. No me podéis ver, pero estoy con pompones y en minifalda, ¿eh? Estoy encantadísimo de estar con la familia de Ser Historia. Encantadísimo. Muchísimas gracias, Francisco. Lo primero, quizás yo tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago precisamente con oyentes de la cadena SER, pues hace ya más de 10 años, casi 15. Ultrella, para quien no lo sepa, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen de este nombre? Bueno, en teoría, y no todos los lingüistas se ponen de acuerdo, Ultrella sería el comienzo de un saludo medieval típico entre dos peregrinos en el camino. Ultrella, cuya raíz es fácilmente entendible por todos, ultra, ultramar, plus ultra, el famoso moto, vendría a significar más allá.
y se respondería por otro peregrino, Susella et Santiago. Susella podría significar más arriba, según algunos, según otros sería algo así como ánimo, vamos, y Santiago, evidentemente, el destino, de tal modo que esos dos peregrinos que se encuentran se dan ánimos el uno al otro para continuar camino hasta la tumba del apóstol. Hoy se dice buen camino, hay gente que dice hola, adiós. Bueno, pues hay un poco referencias de todo tipo, ¿no? Pero tu novela, Ultreya, se enmarca en el siglo XII, es un momento convulso de la historia de España, con muchas dificultades, cuando realmente todo comienza también sobre todo a tener valor y a tener importancia y consistencia esta historia del Camino de Santiago, y me gustaría que hicieras una breve fotografía, ¿no?, del escenario histórico en el que se mueve tu novela precisamente en ese siglo XII. Bueno, verás, querido Nacho, yo intenté abordar el Camino de Santiago con una novela, y el problema es que son más de 1000 años de historia con muchísimos aspectos, desde el religioso al espiritual, a la última moda que es hacer el camino por la gastronomía y pararse a comer zarajos, chistorra, morcilla o pulpo y percebe, según donde toque. Claro, ¿cómo abordas todo eso con unas cuantas páginas? Inspirado en ese saludo medieval, pensé en hacer una trilogía. Ultreya ha salido en marzo, en junio tendremos Susella, la segunda parte, y en septiembre tendremos Santiago, la tercera. Cada una centrada en una etapa del camino, en un momento del camino, donde lo primero que necesita un narrador, y tú bien lo sabes porque eres también un grandísimo novelista, es conflicto. Necesitamos que haya algo interesante. Como decía William Goldwyn, el perro se tumbó no tiene mucho interés. El perro se tumbó en la alfombra del gato, ya tenemos algo interesante para contar una historia. Y Ultreya, que es la primera de la saga, de la trilogía, buscó un momento para mí apasionante, las revueltas civiles, el enfrentamiento entre la reina Urraca, primera reina de Europa, ahora muy de moda con el 900 aniversario, y el controvertido obispo Gelmírez, que tiene bastante de cafre, la verdad, porque estamos hablando de un tipo que roba reliquias y deja muertos detrás y sin embargo dice que es inspiración divina. Las cuentas de la catedral no nos cuadran, y eso que no había ni mascarillas, ni 90.000 euros, ni sobres, ni Villarejo, pero el tipo no le cuadran las cuentas. Se construye una catedral, 2 palacios, porque el primero se lo queman intentando lincharlo, un chalecito adosado en la ribera de Luya, que son la famosa fortaleza de las Torres del Oeste, 7 torres defensivas enormes. Bueno, un personaje complejo. Compostela arde por los 4 costados en las luchas entre la reina Urraca, su hijo, el príncipe Alfonso, el propio Diego Gelmírez, la nobleza y los comerciantes y nobles que por primera vez están empezando a tener voz en el medievo. Es un escenario muy apasionante en el que había que insertar una historia humana. La hija de un orfebre arruinado por culpa del obispo, un detalle histórico. Gelmírez encarga un frontal de plata para el altar de la catedral y no lo paga. Claro, así le daban las cuentas, como le daban. El famoso Gelmírez, que falsificó el Códice Calistiro para que tuviera éxito. Bueno, un tipo peculiar. Así que en un momento histórico, yo creo que muy interesante por el conflicto, busqué la manera de contar una historia humana que reflejase el momento, la lucha de clases, y no olvidemos que de todo esto devengará las primeras cortes parlamentarias modernas, las Cortes de León de 1188. Así claro, que es un contexto convulso, pero muy interesante desde el punto de vista histórico por todo lo que va a salir de ahí, de esa destrucción, y también de como el ave fénix, ¿no?, de las cenizas empieza a resurgir un ideario, y también desde el punto de vista artístico tu novela se enmarca también en ese momento de la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, que en definitiva será el referente, ¿no?, casi hoy lo es, del Camino de Santiago. Bueno, era la intención. En la primera novela se habla en Ultreya, se habla del comienzo de esa construcción de la catedral. En la segunda, que estará disponible en junio, en Susella, el protagonista de hecho es el maestro Mateo, y como habíamos dicho antes, querido Nacho, pues el arte es uno de los grandes pilares del camino. Sabemos que el románico sube y baja por el camino más que los peregrinos, el gótico lo mismo, y claro, la Catedral de Compostela de hecho supone un cambio trascendental en la manera de entender la construcción de los templos.
hecho, la reforma mateana cambia la circulación de los peregrinos en el interior. Ahora nos cuesta entenderlo, pero la pasión con la que se visitaba el sepulcro era muy intensa. Sin embargo, no se podían ver los huesos como tal, ni el relicario. Es la reforma mateana la que hace que el peregrino camine por todo el templo, llegue al altar de una manera determinada, mientras que en los periodos anteriores no era así. Estamos hablando de que todavía el altar estaba rodeado por rejas y había unos verdugueros que llevaban unas grandes varas, y si te entretenías mucho te daban unos cuantos sopapos con las varas. Es un momento delicado. Y no nos olvidemos de otra cosa muy curiosa. Yo, cuando hice la rueda de prensa, que con el beneplácito del Cabildo me dejaron a mí hacer de guía con la catedral, con todos los medios y las televisiones, explicándoles las cosas de cómo era la catedral en el siglo XII, yo les decía a tus compañeros de la prensa y medios: huele a pies, porque realmente los peregrinos en aquel momento dormían en la catedral, vivían en la catedral. En la tribuna de la catedral todavía se conservan piedras con marcas de hollín de las hogueras que hacían. Era un concepto del peregrinaje y de la vida entendida del peregrino muy distinto al presente, que había que intentar reflejar en la novela, por supuesto. Claro, además un peregrinaje que estaba repleto de peligros. Hoy, bueno, pues más o menos es tranquilo. Es cierto, ¿no?, que ha habido algunos robos, algún crimen incluso, pero vamos, eso sucede en cualquier contexto de la sociedad tristemente actual. Pero en aquella época, en la Edad Media, hacer un peregrinaje era peligroso porque te jugabas la vida al cruzar caminos que no estaban perfectamente delimitados, protegidos. Ahí aparecen los caballeros templarios también, con esa idea un tanto romántica o no de cuidar y vigilar los caminos. Todo eso queda perfectamente plasmado en ese escenario histórico del siglo XII, ¿no? Sí, es cierto. Lo de las órdenes viene un poquito después, de hecho en la tercera entrega de la saga se menciona, pero es cierto. Ya es verdad que el propio Alfonso VI, el famoso del Cid, el famoso rey del Cid, en el periodo del siglo XI, ya habla de proteger a los peregrinos, también lo hace el famoso Alfonso X. Ya desde el principio hay una conciencia de que el Camino de Santiago tiene importancia y relevancia. No podemos olvidarnos de que la famosa frase de Goethe de que Europa se forja peregrinando es completamente cierta. Tú, además, como arqueólogo e historiador, eres consciente de que en Europa se producen esos traslados de forma fundamental para la idiosincrasia y la ideología de todo el continente. Para que nos entiendan los oyentes rápidamente, Europa queda definida por las peregrinaciones porque geográficamente es factible. Nosotros podemos irnos desde los estudios de la SER hasta China en un par de años, más o menos con lo que hablamos y la ropa que vestimos. Pero ahora traslada eso a América. Tú estás en Alaska, muerto de frío, y llega hasta Tierra del Fuego. Tienes que atravesar, entre otras cosas, la selva del Darién, el famoso infierno verde que se ha tragado 2 veces la Panamericana. Tienes tantos cambios de clima, de situación, que realmente no hay un traslado de ideas en el continente americano. Lo hemos visto en sus civilizaciones perdidas y demás. Mientras que en Europa sí ha marcado una diferencia importante el hecho del traslado en un sentido y otro, desde la llamada hoy Ruta de la Seda al Camino de Santiago. Entonces, pronto nació la conciencia social de protegerlo, de cuidarlo, y tenemos distintos ejemplos desde los antecesores de la actual compostelana, que ya nos consta en tiempos medievales como una manera de proteger al peregrino, a, como tú bien has dicho, querido Nacho, la protección de las más que famosas órdenes de Santiago, de Calatrava o del Temple, que sí tuvieron un pequeño papel en ese sentido. Desde luego, demuestra el peso histórico, ideológico, social y económico del camino, incluso en este presente que vivimos a día de hoy. Claro, es un camino repleto de símbolos, repleto de significados. A mí me recuerda muchísimo, lo hemos comentado en otras ocasiones, precisamente hablando del Camino de Santiago aquí en Ser Historia. Yo, como egiptólogo o egiptoloco, a mí se me va un poco la idea al Valle del Nilo y veo esa peregrinación hacia Abidos, buscando el lugar por donde se pone el sol. Es decir, en realidad es un copia y pega. No voy a decir que el Camino de Santiago esté copiado de esa peregrinación a Abidos, pero sí que es cierto que en la Edad Media todavía tenían una influencia muy grande
todas esas religiones solares milenarias que se veían no solamente en Egipto, sino en la península ibérica, en lo que era antes de ser España, los dólmenes, los monumentos prehistóricos, todos están perfectamente alineados hacia el sol. El Camino de Santiago es, Francisco, solar, totalmente solar. No nos quepa duda. Yo creo que pinchas en hueso, aciertas, le das al centro de la diana, querido Nacho, por supuesto. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero en teoría el hecho de que Santiago sea decapitado y el hecho de que Osiris esté descuartizado tienen hasta una relación incluso, sí, ¿no? Es evidente que hay un pozo anterior y aun a día de hoy hay muchos peregrinos que continúan, como bien sabemos, al fin del mundo, al Finisterrae, que es el auténtico, porque Lansen, Finisterre, Ostende, hay muchos fines del mundo, pero el auténtico es el que está en la costa atlántica gallega, cuajado de percebes. Evidentemente hay un sentido previo. Probablemente tenemos que darle un mérito a Alfonso II después del descubrimiento, a apropiarse de todo, ¿no? Es como la capilla que encuentras en el corazón de los bosques gallegos, que está en un encuentro de ríos, que sabes que antiguamente resulta que fue un lugar de adoración celta. Notas que muchas veces el ser humano sociológicamente ha hecho eso, se ha apropiado de cosas anteriores, y el camino lo tiene sin duda, y ese aspecto solar pervive a día de hoy por la naturaleza en sí misma de la orientación, por el hecho de que vas hacia el oeste, hacia donde se pone el sol, hacia el lugar donde se acababa en aquel entonces el mundo, y le da un sentido pleno que lo traslada hasta el día de hoy, porque yo creo que hay algo atávico y que todavía pervive en nosotros, que a lo mejor, no sé, me recuerda aquello que habían hecho los japoneses, no sé si te acuerdas de aquello de 1960, soy incapaz de decir el nombre, que se dieron cuenta de que el estrés se podía curar si llevaban a la gente, a los ejecutivos, un ratito al bosque. Sí, es verdad. Entre la naturaleza, ¿verdad? Y no recuerdo la palabra en japonés, porque mi japonés es muy de necesito un baño y lo cual es mi hotel y poco más, pero tiene un nombre que es precioso y que luego se descubrió además que tenía que ver con las sustancias que liberan los árboles, la vegetación y demás. Yo creo que esa conexión con el sol sigue estando en el hombre del siglo XXI y que el camino por eso sigue satisfaciéndonos, aunque no tenga un sentido religioso, aunque no vayamos a visitar las reliquias del apóstol Santiago como tal, que ese es otro tema complejo, porque nos meteríamos en un jardín con mucho barro si hablamos de si están o no están las reliquias de Santiago en Compostela. Claro que sí, pero bueno, en cualquier caso ese peregrinaje, aparte de ser un motor económico, lógico, es un motor de ideas, lo decías antes, ¿no? En América, en el continente americano, desde Canadá, Tierra de Fuego, pues es muy complicado ese peregrinaje, ¿no? Por la cantidad de ambientes geográficos, geológicos, climáticos. En Europa, bueno, pues más o menos haya más frío, un poco más o menos, hay cierta constancia, ¿no? En ese clima más o menos mediterráneo en muchos puntos, y sobre todo en la península ibérica, y sirve de hilo conductor para ideas, para el arte, para pensamiento, que es lo que ha hecho que nosotros en nuestra propia cultura como españoles tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? De todo eso que nos entró por los Pirineos gracias al Camino de Santiago y que luego, bueno, pues triunfó, ¿no? Como el románico, el gótico, todo viene prácticamente de entrar por el Camino de Santiago. Bueno, entra y sale, porque por ejemplo lo que hablábamos antes de la Reforma Mateana se traslada. Es verdad que los primeros artesanos, de hecho uno de los protagonistas de Ultrella, de mi novela, es un cantero venido de Concs, del famoso santuario de Concs, y trae con él sus ideas, porque es verdad que Concs es anterior, pero luego va como de vuelta, porque la Reforma Mateana influye y lleva y traslada ideas de las cosas que se están haciendo en Santiago y que luego a su vez también se mueven a otros lados, como por ejemplo en la Catedral de Orense, que sabemos que el famoso pórtico de la Gloria, el pórtico del Paraíso, es inspiración mateana también. Y ya en una parte más lúdica, más crematística, si se quiere, el camino también tiene otras cosas, porque también tiene la pillería. Sabemos que en el camino, por ejemplo, el comercio de reliquias fue muy importante. Hay varias crónicas medievales que nos hablan de la venta de plumas del Espíritu Santo convertido en paloma, de incluso huevos. Hay una queja, creo que era en Logroño, donde hay una pequeña referencia en una anotación que decía, no, es que es el suspiro de San José cuando María le dice que está embarazada. Claro, bueno, el otro día descubrí, releyendo unas cosas que me ha mandado un amigo historiador,
historiador, que si no fuera por vosotros yo no podría hacer mi trabajo, la verdad, que ya existía el juego del trile en el siglo XIII, porque no le llamaban del trile, le llamaban el juego de las cáscaras, pero ya en el borde del camino teníamos a estos estafadorcillos haciendo cosas, porque el camino no solo era la peregrinación, era el comercio, la picardía, el robo, bueno, 1000 cosas más que movían y transformaban. Hay ciudades, como lo sabemos, que le deben su vida al camino. El caso de Logroño, por ejemplo, completamente arrasada por el Cid en esas peleas intestinas con Alfonso VI, Logroño queda en cenizas y resurge porque el propio rey decide establecer un nuevo fuero y decide proteger el camino. Entonces el camino son muchas cosas más allá de las más obvias, de las que conocemos más habitualmente y de las que quedas bien al cenar con los cuñados en Navidad, que les hablas del arte y demás, pero hay muchas más cosas en el camino que son significativas. A mí, en concreto, en la tercera novela, que transcurre durante el Siglo de Oro, todo esto de la pillería y demás, es abundantísimas las referencias a bulderos, los famosos bulderos, los que vendían bulas falsas, de, oye, tú me pagas y con esto no irás al infierno y estas cosas, pues es abundantísima la referencia a bulderos que vendían bulas arriba y abajo, a ciegos que no eran ciegos. Bueno, vives la experiencia en Lazarillo de Tormes en el camino, como aquel que dice. Y yo creo que también está bien, que hay que reivindicarlo y darlo a conocer, que el camino es poliédrico y tiene muchas cosas interesantes que nos definen como somos ahora, porque seguimos siendo un país de pícaros y seguimos siendo un país con una forma de entender la vida muy particular que nos hace únicos en el mundo, sin duda. Desde luego que sí, y todas esas raíces comienzan un poco en la Edad Media, incluso antes, ¿no? Hablamos de los trileros, ¿no? Ya Séneca me parece que es el primero que menciona este jueguecito con piedrecitas, ¿no? que él veía y que le llamaba tanto la atención, la habilidad de los ladronzuelos. Y bueno, hay una tumba egipcia en Beni Hassan, en el Egipto Medio, que es del 2000 más o menos antes de Cristo, en donde hay también 2 personas que están jugueteando con los cubiletes, ¿no? Y seguramente sea un antecedente de este juego de los cubiletes. La historia es muy compleja, tiene muchas ramificaciones, tiene muchos aspectos que nos unen y en definitiva nos hacen ver que somos exactamente iguales allá por donde miremos a lo largo y ancho del planeta. La historia del Camino de Santiago, su magia, su simbolismo, sus aventuras, sus azarosas aventuras, lo podemos descubrir en esta primera entrega de la trilogía Ultreya, publicado por Historia, recordemos Historia escrito sin H, que nos ha presentado en los últimos minutos nuestro compañero Francisco Narla. Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Como siempre he aprendido algo contigo. No tenía ni idea de que ya había una referencia 2000 años antes de Cristo a los trileros. Siempre aprendes algo en Ser Historia. Gracias a ti, Nacho. Hemos llegado al final de este nuevo episodio, nuevo programa de Ser Historia, aquí en la cadena SER. Recordad que si lo queréis volver a escuchar lo podéis hacer a través de los podcasts de la cadena SER, de SER Podcast o de cualquier otro agregador de audio, tanto en iVoox, Spotify, en todos ellos también lo vais a encontrar. Como siempre, Fermín Agustí estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más contenidos culturales en esta madrugada de la cultura aquí en la cadena SER, con cine, con música, con libros, con un montón de cosas. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.